Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a realizar moldes reciclados con materiales que encontramos en la casa, acá en Cocina Fácil con Lore. En el día de hoy vamos a realizar moldes reciclados. ¿Sí? Vamos a utilizar todos los elementos que podamos conseguir acá en casa. En este caso yo tengo una lata de dulce de batata, ¿sí? Acá ya tengo cortada la parte de arriba, ¿sí? Lo vamos a cortar un poquito, aproximadamente 1 centímetro más. Vamos a utilizar una tijera de cortar lata o el material que ustedes puedan conseguir. Bueno, acá como verán ya lo hemos cortado. Ahora vamos a aplastar con el martillo un poquito la orilla. Vamos a aplastar bien. Tienen que tener cuidado para no cortarse, porque esto es lata y queda como filoso cuando lo cortamos. Ahora, luego de que aplastamos con el martillo, vamos a buscar una lija media, que no sea ni fina ni la gruesa, y vamos a pasarle todo el borde. Vamos a pasarle apretando con los dedos para que no quede como filo, ¿sí? Esto toma un pequeño tiempo. Vamos a pasarlo bien hasta que con el tacto de los dedos sintamos de que ya no tiene un filo cortante. Si pueden utilizar guantes, muchísimo mejor. Yo no lo utilizo porque me resulta incómodo, así que bueno, opté por mis manos. Gracias a Dios no me pude cortar. Ahora vamos a dar vuelta a la lata y en el centro vamos a colocar un clavo y vamos a hacer 3 orificios bien juntos, que es por ahí donde vamos a cortar la lata. Sí, la vamos a cortar, vamos a dejar aproximadamente unos 2,5 centímetros y ahí vamos a cortar todo. No tiene que llegar el corte hasta la punta de la base de la lata, ¿sí? Dejen 2,5 centímetros y así vamos a cortar toda la circunferencia que tiene la base de la lata. Acá me costó un poquito, pero con paciencia lo pude lograr. Acá también tiene que tener un poco de cuidado. Como verán, la pudimos cortar. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos con la parte de arriba. La vamos a aplastar un poquito. Y ahora vamos a lijar un poquito. También va a llevar un poquito de tiempo, pero con paciencia lo vamos a lograr. Y pasa lo mismo que con la parte de arriba. No tiene que quedar con filo, ¿sí? Como verán, bueno, ya lo hicimos. Ahora vamos a colocar por dentro el círculo que cortamos primero y lo vamos a poner y así nos queda el molde desmontable. Ahora, bueno, ustedes si quieren lo pueden curar. Yo acá para mostrarles cómo quedó, lo hago más rápido. Le coloqué un papel manteca, corté, se lo puse adentro de nuestro molde y ahora le colocamos el bizcocho, la masa para el bizcocho que vamos a hacer. Vertemos toda la preparación y lo llevamos al horno. Una vez que ya tengamos cocido el bizcochuelo, vamos a proceder a retirarlo. Vamos a apretar desde abajo y vemos cómo se desmolda fácilmente. Si no pueden, le pueden pasar un poquito el cuchillo por los bordes. Miren cómo quedó. Fácil, como si fuera un molde comprado. A estos moldes lo podemos curar también. Bueno, ahora vamos a seguir con las latitas
de refresco, de gaseosa. Son las latitas que vienen finitas, si no me equivoco son las de 310 centímetros cúbicos. Acá tengo una de Speed y otra de las de Coca-Cola. Las vamos a cortar por el medio. Vamos a cortarlo más o menos a la altura del cupcake que querramos hacer. Le vamos a cortar bien los bordes para que no quede ninguna astillitas de metal, que eso nos puede cortar. Bueno, así nos quedaría. Acá yo anticipado ya había cortado unas más. Y también latitas de picadillos o de paté. Estos moldecitos son para magdalenas o cupcake un poquito más grandes. Ahora vamos a agarrar en una bandeja, en una asadera, y las vamos a colocar. Las vamos a acomodar. Y le vamos a colocar los moldes de papel o pirotines. Los de latas de picadillo son un poquito más grandes que las de la lata de gaseosa. Colocar la preparación. Si quieren, por acá arriba les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver la receta de los cupcakes que he realizado en recetas anteriores. Ahora con una manga le vamos a ir colocando la preparación. Y así vamos a hacer con todos los moldes. Y lo vamos a llevar al horno. Bueno, así salieron del horno. Como verán, están todos bien armaditos. Los moldes los ha sostenido a los moldes de papel. Las de latas de picadillo lo vamos a ver. Están bien cocidos, no ha quedado crudo. Lo mismo con las latas de refresco. Así quedarían el molde de cupcake. A los moldes de los que hicimos con la de picadillo podríamos curarlo, pero en este caso no, porque lleva el pirotín. Ahora, por último, vamos a hacer el último molde, que en este caso es una budinera, ¿sí? Vamos a marcar 1 centímetro con un bolígrafo, lo marcamos. De los dos lados. Y ahora vamos a cortar. Cuando estemos llegando al pico vertedor, vamos a levantarlo un poquito, ¿sí? Porque la tijera ahí justo da el plástico. Vamos a levantarlos un poquito para cortar el cartón, ¿sí? Y luego, con paciencia, sacamos el plástico que es del pico, ¿sí? Y cortamos el excedente que ha quedado. Después lavamos el molde. Le vamos a colocar un poquito de aceite y lo vamos a pincelar por toda la superficie. Y luego le vamos a colocar el preparado del budín. Por acá arriba le voy a dejar el enlace del budín de naranja. Vamos a colocar toda la preparación. Vamos a darle un golpecito y lo vamos a llevar a horno. Una vez que ya se haya pasado el tiempo, dejamos que se enfríe y desmoldamos. Espero que estas ideas de moldes reciclados les sirvan, lo puedan hacer. Miren qué bonito ha quedado. Que la economía no nos impida hacer recetas, que podamos hacer lo que tanto nos gusta con estos fabulosos moldes.
Bueno, espero que la puedan compartir a la técnica esta que les he enseñado hoy, y si les gusta podemos hacer otras en otros próximos videos. Les pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.